¿Qué hay, gente? Yo soy Decatos, artista de rap, de hip hop y spoken word, y hoy vengo a expresar la solidaridad que tengo con la lucha magisterial y el por qué. En primera, porque es una lucha que nos representa a todos por igual como ciudadanos, porque no solamente es una lucha que ellos están ejerciendo por el derecho a sus privilegios laborales, sino que están defendiendo la educación pública, que aunque muchos digan que no se ve afectada con esta reforma, se verá. Niños de la sierra, niños de escasos recursos, que apenas tienen o caminan largas horas, largos caminos para llegar a la escuela, que ahora les estén vendiendo libros, que tengan que hacerse cargo del inmobiliario, que tengan incluso que pagar los recibos de luz, los recibos de agua, el daño que puedan sufrir con el paso del tiempo, salones y demás, que lo tengan que poner el padre de familia. Es un abuso. No se ponen a pensar en las clases más bajas, como siempre. Así que por eso los sectores, yo creo que progresistas, revolucionarios y que siempre han seguido en resistencia, se están sumando a esta lucha con el magisterio, a esta lucha individual de cada quien por hacer llegar la información de su lucha y la información de lo que pasa, porque esto no es algo solamente que esté sucediendo aquí en México, que dicen que el magisterio esto, que los profesores el otro, que flojos, que acá. Es lo mismo que está pasando en la Unión Europea, son las mismas reformas que por presión del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de la ONU han hecho como medidas para enfrentar la crisis. Si estas medidas para enfrentar la crisis, según ellos, son atacando el bolsillo del pueblo, atacando el poder adquisitivo de la población, ¿y por qué? Detienes tú ese consumo, no hay flujo económico. En la economía, si no hay flujo, si el dinero se retiene en las manos de unos cuantos, la economía se cae, porque no funciona. La economía funciona con el flujo, con el movimiento. Así que ellos están diseñando un sistema contradictorio para enfrentar la crisis. Pones una norma para frenar el flujo como medida para la crisis y vuelves a caer en otra crisis, o agravias más la crisis, o haces efectos colaterales de la crisis, como se está viendo en las protestas, en la criminalización de la protesta. Por favor, esto es algo que hasta Keynes dijo, y Keynes no es de la ideología que yo defiendo, soy totalmente de izquierda, soy comunista, y Keynes lo dijo: no puedes frenar el flujo en una crisis, y ellos lo están haciendo. O sea, ¿qué modelo están siguiendo? ¿A dónde van a parar con un modelo tan contradictorio como lo que están haciendo? Estas medidas se han puesto en Europa primero que aquí. Aquí entraron poquito después, cuando con Chile privatizaron la educación e hicieron demás cosas parecidas con la salud y todo eso. Y si ya vieron los resultados de Europa, ¿qué fue lo que pasó? El pueblo no está conforme. Las manifestaciones, que no solamente son aquí en México, son manifestaciones globales contra estas reformas o recortes, como lo llaman en España. Por Dios, con la reforma sendaria tan siquiera. La reforma sendaria plantea los mismos puntos que en España están causando los desahucios. Y aquí parece que nadie se entera. Parece que nadie le da por ver el panorama mundial. Y solamente nos ponemos a criticar al magisterio que está luchando y protestando por algo que es del bien común, la educación. Sí es cierto que la educación durante años en México aquí ha funcionado de una manera que no es la adecuada, pero con esta reforma no la harán crecer ni harán que su calidad sea mejor, sino al contrario, van a recortar el derecho de la educación de muchas personas que no podrán costear por ellas mismas su educación, de personas de escasos recursos, de indígenas que no podrán hacerlo. Están usando como excusa la crisis para aprobar leyes que se brincan la Constitución, para aplicar reformas que por años la derecha, las multinacionales, han querido hacer, pero no han podido. Y ahora con la crisis, que todo el mundo se alarma,
Dicen, para enfrentar la crisis, para solucionar la crisis, haremos esto. Esto es una total mentira. Defiendo la lucha de los obreros, que son los maestros, porque como clase deberíamos estar unidos. Y llamo a la unificación de todos los grupos de izquierda y los grupos que están resistiendo, a unirse a esta lucha, a los compañeros músicos que se den cuenta de esto y que estén aportando a este movimiento. Las reformas que se están haciendo en México son completamente contradictorias y esta es una. El presidente nos da un discurso diciendo que la industria petrolera no es rentable, que hay que venderla porque está siendo una carga para el Estado. Pero el discurso que les ofrece el lado B a las industrias multinacionales del sector privado es que es una empresa muy rentable, que es la sexta empresa más rentable en cuestión de petróleo en América Latina y el mundo. Si no es eso contradictorio, dígame entonces qué es. Hace mucho tiempo que el Estado no nos representa. El Estado pasó de ser un representante del país a ser un administrador de los recursos y bienes de la burguesía. Con estas reformas que se aplican, pasaremos de ser una república a ser una corporatocracia bien declarada. ¿Por qué de corporatocracia? Porque quienes van a tener el poder van a ser las corporaciones multinacionales, los bancos, las petroleras, y el Estado pasará a ser solamente un pelele de ellas. Y eso ya se está viendo en la Unión Europea. Es tiempo de que abramos los ojos un poquito, si no es que mucho, y veamos el panorama mundial. Si esto se ha aplicado en Europa y no ha funcionado, si solamente ha traído más manifestaciones, más enfrentamientos de clase, es obviamente que la guerra de clases existe. La teoría de la lucha de clases de Marx existe y con estas reformas es más que palpable. Así que yo llamo a la unificación y que por favor apoyemos al magisterio en su lucha y apoyemos la lucha obrera que se está haciendo por los derechos de todos del magisterio. Gracias, compañeros.